Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor para que Él sea abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón. Si hay alguna cosa que el Señor necesita ministrar en nuestras vidas en esta mañana, creo que para eso estamos aquí. My purpose is that when I leave this building, I may feel a better person than when I walk in. Quiero decir que el propósito de estar aquí en esta mañana es que al salir de este lugar, quiero sentirme que soy una mejor persona que como entré. Amén. Quiero oír algo que me pueda edificar y que me pueda ayudar a seguir adelante en el camino del Señor. Padre, te damos gracias por cada hermana, por cada mujer que está aquí en este lugar, también por sus esposos, los hermanos que nos acompañan, porque juntos necesitamos, Señor, recibir el consejo suyo, ese toque de sanidad interior que necesitamos y que muchas veces hemos pospuesto, a lo cual hemos sido negligentes en atender, Señor. Que usted sea en esta mañana sanando corazones, sanando mentes, y que podamos recibir ese ungüento, ese aceite de la unción fresca de tu Espíritu, para que podamos, Señor, también fortalecernos más en tus caminos y servirte con todo nuestro corazón, sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de problemas. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Gracias, hermana, por invitarme. Estoy contento de estar aquí. Gracias, hermana Chica, por estar con nosotros. Esposa del pastor y todos los demás líderes de las Dorcas, Dios les bendiga. Pueden sentarse. En el libro de Romanos, capítulo 15 y verso 7, hay un verso que dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hay una palabra de revelación personal para cada uno de nosotros en esta mañana, que nos dice: tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Tenemos que empezar a aceptarnos como Dios nos acepta. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar conforme a la manera de pensar de Dios. Si a nosotros nos preguntaran, ¿hay algo en su vida que a usted le gustaría cambiar? Hay varias categorías. Por ejemplo, en el aspecto educativo. ¿A cuántos no les gustaría estudiar algo? Mejorar su nivel intelectual, su nivel académico. Es cierto que la Biblia dice que el estudio es fatiga de la carne, y a Pablo dijeron: las muchas letras te volvieron loco. Por eso muchos dicen: no, yo no estudio, no hace que me vuelva loco también, o loca. Pero así como el cuerpo necesita comida, tortillas, frijoles, carne, arroz y papas y tamales y pupusas, también la mente necesita alimento para el intelecto. ¿Se imagina usted una persona que nunca aprende nada? Sería bastante aburrido la vida sin aprender nada. Pero una de las cosas que yo he dicho siempre es que la educación es algo que comienza en la cuna y termina en la urna. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, por eso estamos aquí. O si a usted le preguntan, ¿hay algo en su aspecto físico que quisiera cambiar? Alguien me va a decir: bueno, me gustaría ser un poquito más alta. Otro diría: me gustaría ser un poquito más baja. Uno diría: me gustaría ser un poquito más llenita. Otro diría: me gustaría ser un poquito más flaca. Siempre hay algo que queremos cambiar. Y hubo una persona que hizo una especie de rueda, y en el centro puso yo, y a las orillas puso el aspecto familiar, el aspecto social, el aspecto físico, el aspecto económico, el aspecto académico,
y entonces hizo como una rueda de bicicleta. Y algunos, ¿cómo se siente usted en cuanto a su aspecto laboral? No me gusta mi trabajo, quisiera cambiar. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? 4. Entonces marcaba el número 4. Entonces, cuando unía los puntos, en lugar de ser una rueda, era una cosa bien dispareja. Y decía, ¿usted se imagina rodar su vida en esa rueda dispareja? Sube y baja y golpea, pero todos tienen áreas en su vida que quisieran cambiar. En esta mañana el Señor puso en mi corazón el deseo de hablar con ustedes acerca de cómo libertarnos o cómo ser libres de la esclavitud del rechazo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente entre nosotros que vive en la esclavitud del rechazo. Y en la mayoría de los casos ni siquiera son conscientes de ello, ni siquiera se dan cuenta de ello. Cuando hablamos de esclavitud, por supuesto, no estamos hablando de aquellos que están detrás de las rejas o aquellos que están encadenados, sino que hablamos de aquellas personas que han sido víctimas de sus propias creencias, sus propias conductas, que los mantienen en un estado de cautiverio, en un estado de esclavitud. Estas personas van por la vida pensando que todo está bien, pero en lo profundo de su ser hay algo que está totalmente mal. Y nosotros necesitamos identificar ciertas áreas de nuestra forma de pensar y de nuestra conducta que pueda estar mostrando que aún permanecemos en la esclavitud del rechazo. La esclavitud, como dije, de la que estamos hablando, es la esclavitud del autorrechazo, la cual puede tener consecuencias absolutamente devastadoras para nuestras vidas. Porque cuando nosotros internalizamos las crueles palabras que escuchamos y el rechazo de ciertas personas y creemos en sus mentiras acerca de nosotros mismos, yo le puedo garantizar personalmente que eso puede herirnos profundamente. ¿No lo creen? ¿A quién no le gusta que le apapachen? ¿A quién no le gusta que le digan un halago? Lo contrario es que todas aquellas opiniones que sean de rechazo en alguna forma penetran profundamente en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y muchas veces aceptamos estos pensamientos. Y por esa manera es que viene el autorrechazo. Yo tuve una experiencia hace aproximadamente unas 3 semanas. Y a pesar de entender la dinámica emocional, cognitiva del ser humano, a pesar de haber cursado estudios en esas áreas, humanamente uno se siente cuando tiene una experiencia de rechazo. Hace 2 semanas tenía una cita con la doctora que me atiende y me llamaron para decir, la doctora no lo va a poder ver porque está enferma. Y dije, ¿cómo es posible que un médico se enferme? No debería enfermarse, ese es mal testimonio. Imagínense, un médico enfermo, ¿cómo voy a tenerle yo confianza o fe de que me va a curar? Pero estaba conversando yo con un colega del ministerio y me dice, Rivas, tú eres muy buen maestro, pero tú para pastor no sirves. Tienes una personalidad, un carácter que no le agrada a la gente. Para ser pastor tienes que ser carismático, caerle bien a todos.
Y esas palabras me calaron bien profundamente. Y estuve pensando, dice, es verdad que yo no sirvo. Es verdad que yo no sirvo. Tiene razón el hermano, yo no sirvo. Y ya se lo estaba creyendo hasta que le paré al diablo y le dije, diablo mentiroso, salite corriendo de aquí antes que te bombardee, porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y Dios nos usa como a Él se le antoje. ¿Ah? Y no dudo que hay gente que tiene envidia, ¿no? Y piensan que ellos son mejores que los demás. Y una de las maneras de sentirse bien es haciendo sentir mal a los demás. Pero yo por poquito se la creo. Y me dijo el Señor, ¿te acordás de Pablo? Dice, ¿cuál Pablo? El apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Ajá. Dice, nunca duró más de un año en una iglesia. Tenía récord criminal, lo habían metido en la cárcel varias veces. Lo habían corrido de la ciudad varias veces. No era la mejor persona como para decir, wow, qué siervo de Dios, qué testimonio. Imagínate que estuvo ahí en aquella iglesia 20 años. No duró ni 3 años en una ciudad, porque su ministerio era diferente. Era un ministerio de ir y sembrar iglesias por todo el mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que el hermano Pablo no servía, ¿no? El hombre tenía un genio bien fuerte, porque él cuando escribe dice, cuando yo les escribo soy bien suave, bien tiernito, les escribo con amor, pero cuando estoy presente yo les hablo duro. Entonces, todas esas cosas vinieron a consolarme. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces nosotros le predicamos a la gente y dice, no le diga cosas feas a sus hijos, no le digas tú no servís para nada, no le digas tú eres fea, tú eres una bola de manteca, porque esas cosas calan muy profundamente en los sentimientos de la persona. Ahora, le decimos a los padres, traten bien a sus hijos, no le digan que son unas mulas o unos burros o más tapados que un bombillo. Al contrario, dígale cosas, qué bien hiciste la tarea, qué bonito escribes, para que se animen. Le decimos nosotros a ustedes lo que tienen que hacer, pero lo extraño es que cuando estamos al mismo nivel, dice, vos no servís para eso, muchacho. Entonces, cuando nosotros internalizamos esas crueles palabras y el rechazo de ciertas personas y creemos a esas mentiras acerca de nosotros mismos, eso nos puede herir profundamente. Y esas heridas se pueden convertir en raíces de amargura. Porque si nosotros andamos por ahí con esos pensamientos, hermano, vamos a estar todo el tiempo amargados. Si usted empieza a pensar que la opinión de ellos es verdadera, llega al punto de pensar que aún Dios mismo te ve de esa forma. Y eso, queridas hermanas, es una esclavitud. Y como es una esclavitud, nosotros tenemos que librarnos de esa prisión. Posiblemente usted esté en esta mañana aquí diciendo, bueno, eso no me toca a mí. Pero estoy seguro que conoces a alguien muy cerca de ti que puede estar en esa situación. ¿Alguien dijo amén o quedé sordo? Entonces, vamos a preguntarnos así para definir un poco y ponernos de acuerdo, ¿qué es el rechazo? Y el rechazo es una de las emociones más dolorosas que una persona puede experimentar. ¿Por qué? Porque sentimos la falta de respeto, sentimos la desaprobación y eso hace que disminuya la autoconfianza en nosotros mismos y andemos por ahí sintiéndonos miserables, sintiéndonos arrastrados, sintiéndonos menos que los demás. Y por eso le dije, viene mucha la rebeldía y la amargura. Nadie disfruta sentirse rechazado, nadie. Pero cuando una persona lo experimenta continuamente, entonces ella se acostumbra
al rechazo. Y el rechazo llega a penetrar sus pensamientos y todo lo que haga. Y por eso es muy importante, hermano, que tengamos liberación de esos espíritus, de esos pensamientos y de esas conductas. ¿Por qué? Porque eventualmente la persona se autorrechaza a causa de los sentimientos de fracaso, a causa de la desaprobación, y eso se transforma en parte de su identidad, en parte de lo que es. Y podemos ir arrastrando por la vida todas esas cadenas que nos hacen sentir miserables y que nos impiden el fluir de la unción de Dios para que podamos crecer hasta la estatura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo nosotros manifestamos esas características de una persona que sufre del rechazo? Cuando una persona cae en la esclavitud, y recuerda, te estoy diciendo esclavitud, esclavitud, esclavitud. Cuando una persona cae en la esclavitud del autorrechazo, ella no puede creer nada bueno acerca de sí misma. Ain't nothing good about me, nothing I like about me, no me gusta nada de mí. Y esa persona va a tener una imagen de sí misma que es muy desagradable. Hoy en día en el mundo secular se habla mucho de lo que es la autoimagen y la autoestima. Usted tiene que subir el autoestima. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Con palito de chino o con tenedor? Hay una forma muy sencilla de interpretar esto, y es que la autoimagen es la manera como tú te miras, como tú te ves, como tú te percibes. Y la autoestima es lo que tú sientes acerca de la manera como tú te percibes. Y van juntos los dos. Ahora, en el mundo secular, la autoestima depende desde un punto de vista antropocéntrico, es decir, basado en el hombre. El estatus. ¿En qué barrio vives? ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Qué auto conduces? ¿Dónde compras tu ropa? No es lo mismo los que compran su ropa en una tienda de segunda a los que compran su ropa en Walmart. Hay una diferencia de categoría. Hay un rango de categoría. Pero ni hablar de aquellos que compran su ropa en galería. Me estaba hablando con una persona una vez y lo dice así de una manera muy fachosa. Toda mi ropa yo la compro de marca en galería. Entonces, su autoestima depende de la ropa que lleva encima. Había un comercial que tenía un famoso publicista venezolano que le daba propaganda al carro Mercedes-Benz. Y el eslogan de él era, le da prestigio al que lo conduce. En otras palabras, si usted anda en un Mercedes-Benz, es una persona de prestigio. Claro, no tiene que ser 30 años viejo, ¿verdad? Porque si andas echando humo por todas partes y dejando tornillos y tuercas mientras caminas para la iglesia, no te va a dar ningún prestigio, ¿eh? Pero ¿cuántas veces nosotros nos metemos en una deuda porque queremos tener un auto del año que nos haga sentir que somos personas de éxito? Que la gente nos vea como alguien que tiene éxito en lo que hace. Porque para muchos la manera de sentirse bien está basada en lo que tiene. Y hay muchos que están sufriendo de un problema que llaman algunos complejos de inferioridad, porque piensan, porque han sido autorrechazados, porque han sido
criticados, que no sirven para nada. Entonces tienen complejo de yo no sirvo para nada. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, nadie tenga mayor opinión o concepto de sí mismo del que deba de tener. Cada persona, bueno, una vez un niño escribió esto: Dios me hizo y todo lo que Dios hizo es bueno. Por lo tanto, yo debo de ser bueno, porque Dios no hizo ninguna chatarra. En otras palabras, es un razonamiento de decir, si Dios me hizo, tengo que ser bueno, porque todo lo que Dios hizo es bueno. A eso lo podemos nosotros denominar una estima centrada en Dios, basada en Dios. No en el hombre, no en la educación que yo tengo, o en los títulos que yo he recibido, o en los logros que yo tengo profesionalmente, o en las finanzas, o en el tipo de cosas materiales que yo tengo, sino que depende de Dios. Dios me hizo, por lo tanto debo de ser bueno, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Ahora, volviendo otra vez a las características del rechazo, cuando una persona cae en esa esclavitud, por lo general necesita de alguien que considere más importante para que le acepte a fin de sentirse aprobado por alguien o por el grupo. Es la situación de lo que sucede con algunas niñas en sus casas que son rechazadas por sus padres. Yo conocí la historia de una jovencita muy lamentable, pero comenzó todo porque el papá quería un varón. Él quería que su primer hijo fuera un macho. Y resulta que vino una niña. Entonces, desde el primer día, cuando él supo que era una niña, él empezó a decir, yo no quería una niña, yo quería un varón. Y se lo hicieron saber desde que aprendió a entender el sentido de las palabras, que no había sido una persona bien recibida en la casa, porque el papá quería un macho, no una niña. Y hay personas que crecen en ese ambiente. Es más, yo he sabido de personas que fueron rechazadas aún en el vientre de sus madres porque fue un embarazo no deseado. Y luego dicen, Rosita, ella fue un accidente. No fue deseada, fue un accidente. Usted se imagina cómo se pueden sentir una persona. Yo creo, hermano, que el feto ahí cuando está en el vientre de la mamá siente las malas vibras de su madre que le está rechazando. Yo no quería esta barriga, yo no quería este embarazo. ¿Cómo me pudo haber pasado esta cosa? Y hay personas que crecen toda su vida sintiendo, aún desde el vientre de su madre, esa conducta de rechazo. Entonces, ¿qué sucedió con esta niña? Bueno, a los 14 años ella se conoció con un pandillero. Y el pandillero la introdujo a la pandilla y ella dijo, ahora sí, esta es mi familia, aquí me aceptan como yo soy. Y se hizo novia del jefe de la pandilla. Y al ser la novia del jefe de la pandilla, ella se sentía que estaba siendo aprobada, estaba siendo bien recibida por el grupo. Nadie se metía con ella porque era la mujer del jefe de la pandilla. Pero como suelen suceder en estos casos, llegó una chica nueva a la pandilla y el jefe la hizo a un lado por la nueva. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estas personas pierden la aprobación de aquel o aquella en quien había puesto su aceptación, se convierte en una tremenda trampa que puede ser muy devastador para la vida de esa persona, porque le va a afectar su autoconfianza por todo el resto de su vida. En una ocasión estuve tratando a una persona que a la edad de 9 años había conocido una violación por parte de su propio padre. El autorrechazo que sentía, el asco que sentía, la culpa que sentía, le hacía sentir un estado de depresión constante.
le daban medicamento, le daban terapia, le daban tratamiento, pero nunca había llegado a la raíz del problema. Hasta que tuvo la suficiente confianza de venir conmigo y decirme qué fue lo que pasó. Desde los 9 años hasta los 18 años, que fue cuando huyó de su casa, había sido abusada física, mentalmente y sexualmente por su propio padre. ¿En quién supuestamente debería haber confiado? Quien estaba supuesto de protegerle, quien estaba supuesto de darle ese apoyo. Ustedes se imaginan cómo una persona con esa experiencia puede caminar por la vida lleno de culpa, de amargura, de odio y de rencor. Pero por eso estamos aquí, porque queremos sanar de cualquier cosa que nos esté impidiendo el fluir del gozo del Espíritu Santo. ¿Alguien dijo amén? Ahora, veamos el resultado de las cosas que suceden cuando una persona se deja esclavizar por el rechazo. En primer lugar, son personas que van a tener una actitud crítica. ¿Ha conocido usted a alguien que todo lo que hace es criticar? ¿No? ¿Sí o no? ¿No conocen a nadie que todo lo que hace es criticar? Y vienen a la iglesia y dicen, estaba muy caliente la iglesia, no me pude gozar porque estaba muy caliente. O el día siguiente, no me gocé nada en el culto porque estaba muy fría la iglesia. Tuve que salirme a buscar un abrigo. El pastor predicó muy largo, casi 1 hora. Ese pastor no predica ya nada. El otro día predicó menos de media hora. No le hace lo que hagan. Todo el tiempo critican, porque son personas que están amargadas y tienen una actitud constantemente de crítica. Una persona que está esclavizada por el rechazo es una persona que no tiene la capacidad de amar a los demás. Tiene problemas para relacionarse con los demás a un nivel emocional. Están emocionalmente bloqueados. No permiten que sus sentimientos se exterioricen, ni permiten que los sentimientos de los demás puedan penetrar en sus vidas. Yo conocí a una persona que había un muchacho que le interesaba y entonces le tiró un piropo, ¿no? A ver si la muchacha se emocionaba. Y le dijo, a mí me gustan mucho tus ojos, tienes unos ojos muy bonitos. Y ella se enojó y le dijo, sí, me estás diciendo eso porque tengo ojos de chivo saltones, ¿verdad? Te estás burlando de mí. Y se enojó y le gritó y le dijo tantas ofensas. Y el pobre chavo no sabía qué hacer porque él andaba tratando de halagarla. Pero era una persona que sentía una autoestima pero tan superficial que aun cuando le daban un elogio lo tomaba como una burla. Usted no conoce a nadie como eso, ¿verdad que no? Esa especie no hay por acá. Son personas que constantemente se están sintiendo inferiores. Algunas veces uno cuando oye a una persona que va a cantar un especial dice, bueno, pues yo aquí no soy nadie, soy el peor de los peores, soy lo más bajo que puede haber en la escoria humana. Así se presentan, eso es su tarjeta de identidad. Ahora, lo pueden hacer para aparentar humildad, ¿no? Porque de todo hay en la viña del Señor. Pero esta clase de personas que están esclavizadas en el rechazo son personas que se sienten inferiores constantemente, se sienten incapaces. Le ofrecen un cargo en la iglesia y dicen, no, hermano, perdóneme, yo le agradezco que haya pensado en mí, pero sinceramente, hermano, yo creo que debería escoger a otra persona porque yo no me siento capaz. ¿Han conocido a alguien así? Entonces, todos esos son síntomas de una persona que está en las prisiones, en las mazmorras, en la cárcel,
de el rechazo. Algunas veces estas personas tratan de llamar la atención de una manera indecente. Tratan de llamar la atención de una manera torpe. Y por esa razón, a veces hasta caen en conductas bastante peligrosas. Porque si una joven que se considera rechazada trata de contrastar ese sentimiento con una conducta promiscua, y va y se anda acostando con Raimundo y todo el mundo para sentirse de que está siendo aceptada, es un error, es una conducta equivocada, es algo que le está llevando a una vida de promiscuidad, de inmoralidad, y que al fin va a tener consecuencias muy graves. Hay otros, como dije anteriormente, se involucran con pandillas con el propósito de sentirse, ahora sí pertenezco a algo, ahora sí estoy con un grupo que me recibe, me acepta como yo soy, me hace sentir bien. Pero esas conductas son simplemente con el propósito de llamar la atención. Hay algunos otros que tienen un espíritu perfeccionista. Y como tienen ese espíritu, frecuentemente siempre posponen las cosas que deberían hacer porque quieren hacerlo perfecto y nunca lo hacen. Hay muchas personas que viven de sueños, pero viven soñando. Y sin embargo nunca hacen nada. Una persona que tiene un espíritu de autorrechazo es una persona que constantemente está demostrando ira, está demostrando amargura. Es una persona que no tiene la capacidad de sentir gozo, alegría en el corazón por nada. A veces el Espíritu de Dios se está revolcando en la congregación, la gente está sintiendo la presencia de Dios. Hay almas que están hablando en lengua y están ahí con los brazos cruzados y el ceño fruncido, porque no tienen la capacidad de sentir la presencia de Dios. Están llenos de ira y de amargura y de resentimiento. Son personas que se sienten fácilmente heridos, fácilmente ofendidos. ¿Ha conocido usted a alguien? En inglés dice que andan con la expresión que dice, andan con algo en el hombro, como una estilla en el hombro. Cargan algo que dicen ellos en inglés, chip on the shoulder. Así que se dice, hermana Margie, ¿correcto? ¿Lo dije bien? Digo a ella porque ella habla más inglés que yo. Andan buscando a ver si alguien le mira, me miró mal. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mira? No, pues le iba a saludar. ¿Y qué me iba a decir? Preguntarle cómo está. ¿Y por qué? ¿Qué le interesa a usted cómo estoy? Para saber si está bien. ¿Y si estoy bien qué? ¿Y si estoy mal qué? Gracias a Dios que por aquí no hay de esos, ¿verdad? Usted no conoce a ninguno que sea así. Es muy posible, yo no sé por qué Dios está hablando de este tema en esta mañana, pero fue lo que Dios me puso en mi corazón. Dice, tenemos que hablar de cosas que nos ayuden a ser mejores en la obra de Dios. Porque muchas veces, a causa de esa conducta, de ese comportamiento, de esa forma de ser, de pensar, estamos deteniendo el progreso de la obra de Dios. Recuerdo una vez que había una viejita en una iglesia americana, esto no sucedió aquí, una iglesia de gringos, que ella tenía su asiento. Y ese asiento era de ella y nadie se sentaba. Y una vez le dijo al pastor, a mí no me gusta que estén llegando visitantes porque no saben que es mi asiento. Y a mí me da mucho coraje cuando llego a la iglesia y encuentro a alguien sentado en mi asiento. Y la viejita los quitaba de ahí, por favor quítese de aquí que este es mi asiento. Ustedes se imaginan llegar a la iglesia y decirle al visitante, hágame el favor y se quita de ahí porque ahí es donde yo me siento.
Otra característica de las personas que están esclavizadas por el rechazo es que son muy sospechosas de la bondad de otras personas. Me decía un amigo italiano, cuando el diablo acaricia es porque te quiere robar el alma. Y un puertorriqueño, aquí no hay ningún puertorriqueño, por eso lo voy a decir. Un pastor puertorriqueño me dijo, Riva, cuando el diablo te muestra la pata de la gallina es porque te quiere quitar la pechuga. Ahora, la gente que está esclavizada por el autorrechazo son personas que se sienten sospechosas de la bondad de otras personas. No están acostumbrados a que se le dé algo, ¿no? Hoy llegó un cliente allá a la radio y me trajo un café y me trajo una caja de estilógrafos. Ya sabemos que son estilógrafos, ¿verdad? Plumas. Y créame que la primera cosa que se me vino a la mente fue, ¿y este qué querrá ahora? ¿Eh? ¿Y este qué quiere? ¿Por qué me trae un café y una caja de lápices o de plumas? Es la manera como la mente humana reacciona, ¿no? Y le dije, ¿y esto es para qué? Me dice, no, es que tenía muchas en la oficina y yo sé que tú aquí la necesitas. Ah, ok, entonces la cosa es diferente, ¿no? Pero cuando alguien te quiere hacer algún favor, como la viejita que iba a cruzar la calle y a un muchacho en la escuela le habían enseñado que hay que portarse bien con los ancianos porque un día también vamos a ser ancianos y cuando usted lo mire que va a cruzar la calle hay que ayudarles. Y entonces va la viejita a cruzar la calle y el joven había estado practicando lo que aprendió en la escuela y le dijo, señora, permíteme ayudarla para cruzar la calle. Y digo la ancianita, a mí no me toque, tú lo que quieres es robarme la cartera. Y pum, 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 le dio carterazo. Policía, policía, este me quiere robar. ¿Eh? Si no estamos acostumbrados a eso, hermano, a ser tratados bien. Si lo único que hemos escuchado son cosas negativas, vamos a tener esa característica de ser sospechosos ante la generosidad, la bondad de otros. Una vez uno de mis compañeros me dice, Rivas, te quiero invitar a almorzar hoy. Primera vez, y digo, ¿y esto? Entonces después me dijo, bueno, es que mañana tengo que ir a corte, tenemos una demanda. Y yo siempre he creído que si yo le hago el bien a alguien, Dios me va a pagar con creces. Entonces yo le invité a usted a almorzar para que Dios me ayude en la demanda mañana. Y el juez no vaya a dictar sentencia en contra de nosotros. Hay gente que te hace un favor para ver qué te saca, ¿eh? Pero el que es esclavo del sentimiento de rechazo es una persona que todo el tiempo se va a mostrar como sospechoso. Y una de las cosas también es que tienen una tendencia a ser solitarios. ¿Por qué? Porque eventualmente las demás personas se alejan de ellos. Y ese es otro problema que muchas veces deberíamos de considerar a nivel de iglesia. Hay mucha gente que, a pesar de que están en una congregación de 1,500 personas, son almas solitarias. Son como el pelícano en el desierto. El pelícano es un animal de agua y en el desierto no deberían haber pelícanos, ¿verdad? Entonces, hey, ¿qué haces tú aquí, pelícano? Tú deberías estar en el agua y estás en el desierto. Y así hay algunos que son solitarios. No tienen una red de personas que pueden llamar amigos. Algunas veces alguien quiere mostrarse amistoso y termina aislándose. Estaba pensando en una persona recientemente y yo, bueno, ¿por qué será que esta persona me cae mal? Y dije, bueno, en primer lugar,
cada vez que nos encontramos, lo primero que hace es decirme todo lo que ha hecho, dónde ha estado. No da oportunidad que nadie, no te pregunta, ¿cómo ha estado, hermano Rivas? Sino que de entrada viene y te dice a dónde ha ido, con quién ha estado, a quién conoce, y bla, 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 bla. Es solo yo. Y luego anda buscando a ver en qué le podemos ayudar. ¿Qué le puedo dar? Entonces, personas así, usted no va a sentirse a gusto. De perdida en una plática, usted quiere que le pregunten cómo está, no, esa es cortesía. Y en una relación saludable se trata de dar y de recibir, no solamente de pedir. No podemos andar por el mundo creyendo que el mundo entero nos debe algo. Cuando nosotros debemos de dar, la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. No podemos ir por allí tratando de ver que todo el mundo sea el que nos tenga que cuidar nuestras necesidades. Por eso hay muchas de estas personas que tienen tendencia a ser solitarios. Ahora, hasta este momento hemos hablado del problema. Vamos a mirar un enfoque positivo ahora. Vamos a hablar acerca de las soluciones. ¿Por qué? Porque cuando una persona experimenta el rechazo, ellos tienen la posibilidad de tomar muchos caminos equivocados para sentirse mejor acerca de sí mismos. Ya hablamos de la jovencita que se unió a una pandilla y se hizo la amante del jefe porque se sentía una reina ahí en medio de los pandilleros. Hay personas que buscan en la delincuencia tratar de llenar el vacío que tienen en sus vidas. Y buscan caminos equivocados. Yo he conocido personas que han vivido en promiscuidad desde que tienen uso de razón. Le pasa el caso de la samaritana que le dijo el Señor, 7 maridos has tenido y con el que ahora vive no es el tuyo, sino el de tu amiga. ¿Ha conocido usted a alguien así que va de relación en relación, de novio a novio, de marido a marido? ¿Por qué? Porque trata de buscar llenar un vacío existencial que tiene en su vida. Y después de haber probado todo, van a los bailes, van a emborracharse, le meten a la droga y le hacen de todo, se dan cuenta que el vacío sigue ahí, todavía están esclavizados en el autorrechazo. Pero hay solución. Y muchos de ustedes que un día vivieron de esa manera, muchos de ustedes que sufrieron el rechazo de sus padres, de sus madres, que no los quisieron de pequeño, que los regalaron para que una tía los criara o para que una señora les diera de comer y les ayudara haciendo los quehaceres del hogar, hoy en día pueden decir, yo encontré solución cuando busqué a Dios. Cuando yo me enfocaba en las personas y en los medios impíos para ganar la aprobación de ellos, siempre me dejaban peor. Hasta que conocí al Señor, hasta que le entregué mi vida. Y muchas veces nosotros como cristianos es muy fácil de que veamos lo malo en las demás personas, que nos enfoquemos en lo pecaminoso y critiquemos a esas personas. Sin embargo, nosotros, hermanos, no debemos de rechazar a las personas. Al contrario, tenemos que mostrar amor hacia esas personas mientras expresamos a esas personas una desaprobación de su conducta pecaminosa. Esto se resume en lo que se ha dicho tantas veces. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es muy fácil enfocarse en la crítica y la condenación y buscar la manera de acusar personas que están en una situación pecaminosa. Pero nosotros que hemos conocido del amor de Dios, tenemos que aprender a expresar ese amor de la misma manera como Dios lo expresaría en nuestras vidas. Fíjese, hermano, que cuando nosotros le decimos a alguien, tú eres mala, tú eres perversa, tú eres malvada, tú eres una buena para nada, tú nunca vas a servir para nada, eres peor que una burra. En ese momento nosotros estamos lanzando dardos de fuego a sus corazones. Y le estamos causando un gran daño.
Yo le di mi testimonio, ¿no? Los que llegaron tarde se lo perdieron. Pero aún con toda la experiencia y la madurez que la vida nos haya dado, se siente bien feo cuando alguien te dice, tú no sirves para eso. Y yo me encapriché y le dije, no sirvo para eso. Ahora voy a demostrar que sirvo para eso y más. Solamente que no quiero actuar en la carne, ¿verdad? Porque entonces va a andar contra la voluntad de Dios. Pero de llegarse el momento, hermanos y hermanas, Dios es el que pone en cada uno de nosotros la habilidad, la capacidad, el talento, el don y la unción para poder hacer el trabajo en la obra del Señor. Fíjese que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me ayuda y me fortalece, pero también dice, separado de Cristo nada podemos hacer. El intelecto, la capacidad, el estudio está allí, pero de nada sirve si no está la unción de Dios para respaldarlo. Cuando nosotros confrontamos con la verdad y estamos movidos por el amor, estoy seguro, hermanos, que vamos a poder impactar vidas para que sigan el ejemplo de Jesús. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo podemos nosotros ayudar a personas a salir de una vida de pecado causada por el autorrechazo? Fíjense que una vez me dice una señora, yo tengo una amiga y esa amiga tiene un problema y el problema de mi amiga es esto y aquello y lo otro, y dicen, hasta que por fin dijo, bueno, y esa amiga soy yo. Ya lo sabía, nada más estaba esperando que me lo dijeras. Entonces, vamos a pensar en esta mañana que es su amiga la que tiene el problema. Tengo una amiga que tiene problemas de rechazo. ¿Ok? Eso le hace sentir mejor, ¿verdad? Tengo una amiga que tiene ese problema. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos edificar en 3 aspectos el autovalor de la persona. En primer lugar, en un sentido de pertenencia. Alguien diga pertenencia. Good. En segundo lugar, en un sentido de autovaloración. Alguien diga autovaloración. Y en tercer lugar, en un sentido de competencia. Alguien diga competencia. ¿Okay? Entonces, 3 aspectos. Pertenencia, autovalorización y competencia. Vamos a hablar un poquito acerca del primer aspecto. Nosotros tenemos que partir de este punto. Pertenecemos a través de la aceptación de Dios. Tenemos que entender que aunque hemos experimentado el rechazo, escuche bien, hemos sido aceptados por Dios a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios aprueba a alguien, lo que las demás personas piensen no debería realmente importar. Si yo he sido aceptado por Dios, si Él me ha recibido y ahora pertenezco a algo, me vale lo que diga el que quiera hablar. Debemos comenzar a pensar en función de Dios y no del hombre. Dijo en una ocasión David, yo prefiero caer en las manos de Dios porque Él es misericordioso. En cambio, si caigo en las manos de mis enemigos, líbrame el Señor, que no voy a quedar vivo, lo aseguro.
porque Dios es amplio en perdonar y misericordioso, pero el hombre es inclemente. Nosotros hemos sido aprobados por Dios. Ahora, dijo el Señor en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, ¿no? Porque el pueblo de Israel era un pueblo bastante orgulloso. Era muy orgulloso de su identidad nacional, de su historial, de cómo Dios los había ayudado. Y era un pueblo, podríamos decir, racista. El pueblo judío era un pueblo racista, que creía que eran los mejores del mundo y todo lo demás era inmundicia. Entonces el Señor le dice una vez al pueblo de Israel, mira, yo no te llamé porque tú eras lo mejorcito de la tierra, sino al contrario, era de lo peor. Pero te llamé por amor. Usted puede, con todo respeto y no se me vaya a ofender ninguno, usted puede pertenecer a esa categoría que dijo el Señor por medio del apóstol Pablo, era la escoria del mundo, la basura. Dice el Señor que Él sacó a unos del esterquiolero, era el lugar donde tenían los desechos, la caca, el pupú. A eso le llamaban muladar. Y dice la Escritura, me sacó del muladar y me hizo sentar junto a los príncipes de Israel. Tremenda diferencia, ¿no? Salir del muladar para ahora sentarse junto a los príncipes de Israel. Fíjese, hermano, Dios no nos escogió a nosotros porque éramos de lo mejor de la crema innata de la sociedad aristócrata. La mayoría de nosotros venimos de lo más bajo de la escala social, con algunas excepciones. Yo sé que hay algunos de ustedes que tienen sangre real, azul, morada. Pero yo salí de uno de los peores barrios de mi ciudad. Tanto así que a mí me avergonzaba decir de dónde era. Pregunta, ¿de dónde vives? Le da una dirección diferente. Porque cuando yo decía que era de la calle 16, tenía una fama. Era la calle que estaba al pie de un cerro y en ese cerro vivían gente que atracaban. Entonces venían y atracaban y se iban corriendo al cerro. Entonces salían en los reportajes de los noticieros. Ya mencionaban la calle. ¿Usted cree que yo me sentía cómodo decirle a mis amistades en el colegio, en la universidad, dónde vivía? Le cambiaba el domicilio un poquito y le ponía una colonia que estaba más tenía menos información de desprestigio. Eso lo digo yo con orgullo porque yo digo, wow, mira de dónde el Señor me sacó. Había una urbanización que era la urbanización donde vivían los ricachones. A mí no me tocó vivir allá. Yo a veces me pongo a pensar, mire, ¿cómo es bueno el Señor? Mis 4 abuelos, escuche bien esto, mis 4 abuelos. Digo 4 abuelos porque tenía 2 de mi mamá y 2 de mi papá, ¿no? El papá y la mamá de mi mamá eran mis abuelos. Mis 4 abuelos, ninguno de ellos sabía leer y escribir. Porque eran agricultores, trabajaban la tierra. Lo único que hacían era sembrar y comer. ¿No creen ustedes que es algo para yo decirle, Señor, qué maravilloso eres tú? Mis 4 abuelos no sabían leer y escribir y mira hasta dónde me llevaste. Lo digo para la gloria del Señor, no para la gloria y la honra de Rivas. Entonces, reconocemos que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha sacado del muladar, nos ha sacado, como dicen algunos, y me perdonan el español, de lo peor. Y ahora formamos parte
Pertenecemos a algo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16. Dice así: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo, escuche bien, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. I am a child of God. Estaba leyendo un artículo de la hija del presidente Bush. Y pensaba yo, ¿cómo se sentirá esta joven de ser la hija del presidente? ¿O cómo se sentirán los herederos de la corona, los hijos del príncipe Charles de Inglaterra? Qué orgullo ser de la familia real o presidencial. Pero nosotros tenemos algo mejor de que estar orgullosos, porque somos miembros del real sacerdocio. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que estamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, hermanas, que aunque todos nosotros en otro tiempo estuvimos separados de Dios por causa del pecado, ahora, a través de Jesucristo, hemos sido adoptados como miembros de la familia de Dios. Nosotros pertenecemos a esa familia porque el Padre nos amó. La opinión de aquel que realmente cuenta es la que nos ha aceptado y nadie podrá cambiarlo. Podrán decir lo que quieran, pero si en la opinión de mi Padre I'm okay, I don't have to worry about anything. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Pertenecemos a algo. En segundo lugar, tenemos que valorizarnos a nosotros mismos, no por lo que somos o por lo que tenemos, sino a través de una relación personal con Jesucristo. Si usted ha experimentado el rechazo en su vida, si usted siente que no vale nada, que es un cero a la izquierda, un bueno para nada, yo tengo buenas noticias para usted, porque nuestro verdadero valor no depende de lo que antes éramos, depende de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Romanos capítulo 5 y verso 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto que dio la vida de su único Hijo para salvarnos. Eso sí que es verdadero amor. Amor en su máxima expresión. Y si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto valemos para Dios? Quiero decirte que todo el oro fino, todos los diamantes, todos los rubíes y todas las joyas preciosas no se pueden comparar, porque la Biblia dice que el alma del hombre es más valiosa ante los ojos de Dios que todo el oro de Ofir. ¿Cuánto valemos para Dios? Valemos todo. Y si todo valemos para Dios, nos importa lo que digan los demás. Gloria al Señor. Entonces, en primer lugar, pertenecemos a la familia de Dios. En segundo lugar, nuestro valor depende de que tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, nuestra competencia, nuestra capacidad no depende de nuestro intelecto, de nuestra capacidad personal, sino que depende del fluir del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que nuestras competencias, nuestra capacitación depende del Espíritu Santo. Alguien diga gloria a Dios. Hace algunos años
me dijeron, hermano Rivas, queremos que usted se encargue del Heraldo. Y bueno, vamos a hacerle frente al reto. Yo tenía muy poquita experiencia con la computadora, la había visto de lejos. Es más, en una ocasión me dieron una computadora a mi salón de clase y mi hija, que era estudiante de la misma escuela, llegó un día y me dice, "Oh, Daddy, you got a computer." Le dije, sí, pero no sé qué hacer con ella. Y la niña estaba en 4º grado de primaria y me dijo, "Let me show you, Dad, what you can do with it." Déjame mostrarte lo que puedes hacer. Y la prendió y empezó a mostrarme. Qué vergüenza. Para mí era que mi hija me enseñara a aprender la computadora. Y cuando empezamos a trabajar en el Heraldo, compramos una computadora. Y el hermano Wilfer García era el que me ayudaba. Y a cualquier hora, Wilfer, ¿y ahora qué hago? Se me paró esto, se me paró aquello. Y dale aquí, dale allá. A veces borraba todo lo que había hecho en un día entero. ¡Ay, lo borré! Se me borró todo. Así aprendí. Pero gracias a Dios, hermano, que lo que yo aprendí en el Heraldo me sirvió en mi trabajo. Y como dice un dicho por ahí, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Llegué yo a una oficina donde trabajaba con 16 personas que eran un poquito menos conocedoras de la computadora que yo. Y un día me dice una señora, William, no sé qué pasa con esta computadora, no sirve. Y miré por detrás y estaba desenchuflada. Y la conecté y la prendí. Y le dije, ¿qué hiciste? Eres un genio. Y me hice famoso, ¿eh? Cualquier problemilla, decía, Rivas lo puede arreglar, porque él es el high-tech genius aquí. Mentira, lo único que sabía era aprender y apagar. Pero en el país de los ciegos, el que tiene un solo ojo es el que manda. Pero quiero decir esto, que lo que yo aprendí me sirvió para un nuevo trabajo, para una promoción. Y yo doy gracias a Dios por ese tiempo que yo dediqué sin cobrar. Porque la Biblia dice, el obrero es digno de su salario y no le pongas bozal al buey que trilla. Pero para mí el ministerio es una vocación de servicio, no una profesión. Y no es que esté en contra de que se le pague al siervo de Dios lo que es digno de recibir. Pero cuando hacemos algo y lo hacemos con amor por la obra de Dios sin pensar cuánto me van a pagar. A mí de perdida con que me den el almuerzo del día de hoy es suficiente, hermano. Pero quiero decir algo, el poder del Espíritu Santo nos capacita. Yo hace muchos años estuve leyendo las 5 tesis de Mao Zedong, el librito rojo que era la Biblia de los chinos durante la Revolución Comunista. Y como yo estudié en una universidad comunista, pues nos tuvieron que poner a leer el libro rojo de Mao Zedong. Y habían ciertas cosas ahí que me llamaron la atención, y una de ellas era el tema de la praxis. La palabra praxis significa como experiencia. Y decía Mao Zedong, muchas veces nosotros le decimos a un camarada, tú vas a ser el secretario de tal o cual cosa. Y dice, la primera reacción de muchos es, yo no sirvo para eso. Y él le decía, ¿cómo tú sabes que no sirves para eso si nunca lo has hecho? Hermana, usted va a ser la directora de tal departamento. Ay, no, hermano, por favor, póngame en otra cosa que yo para eso no sirvo. Y yo quiero decirle a ustedes en esta hermosa mañana que nosotros servimos para todo aquello que se nos encomiende. Hay cosas que posiblemente no nos guste hacer, pero hay que hacerlas. Mi pastor se me ha vuelto pero bien listo. Porque antes cuando yo le daba un consejo, él decía, sí, hermano, y él mismo lo hacía. Y un día yo lo regañé y le dije, hermano, usted no es una orquesta de un solo hombre. Usted tiene que empezar a delegar a otras personas que hagan el trabajo. Usted no tiene por qué andar aquí haciendo esto y haciendo aquello, porque usted está para otras cosas más grandes. Me dijo, tienes razón, hermano Rivas.
Entonces, en la siguiente ocasión le dije, hermano, deberíamos de buscar la lista de los hoteles para la convención. Me dije, qué bueno, hermano, encárguese de eso. ¿Ah? Yo me voy a cargar yo de eso si yo estoy para cosas mejores. Pero si somos fieles en lo poco, Dios se va a encargar de ponernos en cosas mejores. Y me puse a buscar los hoteles, aquí, y hicimos una lista. Y la enviamos a todos los pastores para que ellos llamaran por teléfono a donde quisieran llamar para hospedarse en los hoteles. Son cosas que tal vez usted nunca ha hecho. Pero Dios te capacita. Tenemos que salir de esa mentalidad de rechazo, yo no sirvo, porque ahí es donde el diablo nos esclaviza y tenemos que romper esos grillos, tenemos que salir de esas prisiones, tenemos que salir de la celda, tenemos que liberarnos en esta mañana de todo espíritu, todo demonio y todo pensamiento que nos esclavice por causa del rechazo. Romanos capítulo 8, verso 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en nosotros. Fíjese, hermano, nosotros tenemos el espíritu del Dios viviente morando en nuestras vidas. Y es el Espíritu del Eterno que nos prepara para todas las tareas a las cuales Dios nos ha llamado. Y todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo con excelencia. Yo pude haber llegado esta mañana aquí y ponerme a hablar disparate aquí, disparate allá, sin saber a dónde iba ni para dónde venía. Pero yo creo, hermanos, que todo lo que hacemos debe hacerse como para el Señor con excelencia. Dar a Dios lo mejor que podamos dar. Y eso va para el predicador y para el que está cuidando los autos allá afuera en la guardia. Para los que hacen los alimentos, para los que están al cuidado de los niños. Que todo lo que hagamos sea hecho con excelencia suprema, porque lo estamos haciendo para nuestro Rey. Yo estoy a punto de terminar en esta mañana y quiero hacer una pregunta muy seria. ¿Ha experimentado usted personalmente en su vida el rechazo? ¿O tal vez conoces a alguien que se siente rechazada? Es cierto que el rechazo es muy doloroso y muy destructivo. Sin embargo, nosotros no debemos de enfocarnos en los sentimientos causados por el rechazo, porque ellos nos conducen lejos de la verdad del amor de Dios y de lo que Él tiene para nosotros. Como cristianos, nosotros pertenecemos a la familia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Diga gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Tenemos la presencia permanente y la ayuda del Todopoderoso en todo momento y en cualquier situación. Recuerda, estimada hermana, que Dios te ama incondicionalmente, que Él te ha perdonado completamente y que te ha aceptado totalmente. Usted es una persona nueva en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros deberíamos darle gracias a Dios. Esa es la mejor manera de vencer cualquier sentimiento de rechazo. Yo le invito a que nos pongamos en pie en esta mañana.